Bueno, acá estamos en mi casa, acá es donde pinto. Yo soy Hernán Budapest, vivo acá en el oeste del Gran Buenos Aires, en este lugar que tiene una iluminación muy linda, donde suelo trabajar cuadros de distintos formatos, dibujos con tinta chinas, acrílicos. Siempre voy buscando el horario de la mañana, un horario parecido a este, con esta misma iluminación. Me gusta arrancar los lunes y los martes cuando todo el mundo va a laburar. Me gusta ponerme a laburar. Así que casi siempre son los días más fuertes de trabajo cuando se arranca con la semana, disfrutando de una buena orientación solar porque el ventanal este da al norte y entonces se entrega una luz muy buena en verano y en invierno. Y eso hace que los colores siempre te garpen más, la luz que entra por la ventana siempre es una luz completamente sincera que realza mucho los colores. Y bueno, así me pongo a laburar y después trato que la obra terminada vaya teniendo distintos lugares también acá en el oeste. Hay algunos lugares que de a poquito los fuimos abriendo entre las distintas partes que ocupan la responsabilidad de tener un lugar con paredes limpias, donde se puedan colgar bien los cuadros. Y otros lugares, bueno, me van invitando y son los lugares donde tengo los cuadros por ahí por menos cantidad de tiempo. Por ahí una exposición de un mes, de 2 meses, y hay otros lugares donde tengo mi obra permanentemente, en algún bar de aquí de Castelar, en algún centro cultural de Morón, en alguna librería de Aedo, en algún barcito de Ituzaingó, así por la línea oeste, usando a Rivadavia y al ferrocarril Sarmiento como médula espinal, voy llevando la obra. Aunque bueno, la obra también a veces se va un poco más lejos. No soy pretencioso de llevar la obra mucho más lejos, sino lo que me importa realmente es que la obra converse donde más se la necesita. Y en el oeste, si bien hay muchísimos artistas, somos muchos los que estamos trabajando en el quehacer creativo, también es verdad que a veces pareciera como muy oculta la obra, entonces sacarla a la luz es un acto de responsabilidad. Yo estoy todo el tiempo tratando de que si puedo acompañar algún movimiento artístico donde de pronto hay circo, donde de pronto hay danza, donde de pronto hay música y se necesita algo de lo visual como para que acompañe esa movida, trato de llevar alguno de los cuadros. Siempre tengo algo como digamos más callejero, algún tipo de obra de un formato un poco más resistente que permite que la obra viaje arriba de un auto cualquiera, arriba de un techo de un auto y se vaya y se exponga. Y a veces las obras se exponen en un lugar muy poco preparado para el arte visual, entonces por ahí no está muy bien iluminado, pero la obra ahí acompaña, la obra va cumpliendo su función, que es comunicar y expresar sinceramente los sentimientos. Después, bueno, siempre detrás de cada obra hay un poco una historia que de pronto yo vengo viendo o vengo percibiendo, entonces para contarla y compartirla trato de volcarla al cuadro, a la pintura, al mural, la pongo sobre el caballete y de esa manera voy convirtiendo una obra pictórica que aparte tenga que ver con una historia de lo que está sucediendo en estos momentos en los alrededores. Así que bueno, siempre se está laburando, a veces más, a veces menos, a veces produciendo obra original, a veces volviendo a reinterpretar ideas más antiguas, y cuando de pronto se agotan los lugares para exponer, hay que empezar a buscar otros horizontes o a veces darse cuenta que uno tiene un par de herramientas en el alrededor y tiene que usar esas herramientas. Una de esas herramientas tiene que ver justamente con la movida, o esta situación nueva para nosotros, seguramente en miles de lugares también se está dando en este momento, o se dio hace 100 años, que es la idea que el lugar donde se trabaja también sea abierto para que de esa manera se descubran un montón de pequeños secretos y se revelen. O sea, no esto de que el artista esté encerrado y no cuente con qué pinta, qué pinceles usa, qué materiales tiene, en qué formato, con qué iluminación, con qué música y en qué ambiente, sino que abrir la casa o el taller donde el artista trabaja es un poco también compartir y dar una especie de clase abierta sin esa idea de lo vertical, donde uno se pone en un lugar y el otro se pone a escuchar y a tomar apuntes. Yo cada vez que entro en la casa de un artista, todo lo que es un secreto que esté ahí, una cosita como para curiosear, averiguo, interpreto, intento imaginar esos munditos, con un lápiz por ahí de un tamaño diminuto me voy imaginando miles de cosas
Y bueno, quise hacer lo mismo yo. Cuando era muy chico fui a la casa de Quinquela Martín en La Boca con la escuela. Yo creo que tenía 7 años y me habían contado que Quinquela había vendido un cuadro a cambio de un café con leche, y esa idea me pareció increíble. Que se pueda morfar con el arte me parecía alucinante, aunque ya de chiquito ya me estaban dando la noción de que iba a ser muy duro el camino, que no le iban a regalar un Mercedes-Benz a Quinquela Martín por un cuadro, que le daban un café con leche. Y en esa recorrida me acuerdo de ver su cama, de ver su piano, de ver sus cosas, y me impactó por el resto de mi vida. Yo hoy tengo 36 años y desde hace 3 años que estoy abriendo mi casa, no solo para dar algunas clases a chicos chiquitos, sino que también para que gente de distintas edades que viene por ahí a ver a una banda o algún evento que se hace una vez por mes, pueda venir a ver a algún otro artista invitado por la casa, y aparte también pueda recorrer la biblioteca, que pueda ver la música que escucho, que pueda ver dónde desayuno y esas cosas que tienen que ver también con el entorno del artista. Entonces de esa manera se van compartiendo conocimientos, se van compartiendo nociones, y de esa manera se baja de esa cosa mítica que los europeos nos engañaron tan profundamente, de que el artista era una especie de genio que trabajaba encerrado en un castillo solamente para el Vaticano, y nos damos cuenta que hay artistas a la vuelta de la esquina, y que las casas se abren, y que los Faber-Castell con los que pinto yo son iguales a los que usa un artista en la Sierra Cordobesa o un artista en plena Capital Federal. Y así entonces la casa se convirtió en una herramienta, en parte de una estrategia, en un lugar más, en una trinchera para seguir resistiendo el consumismo y estar más a favor de la creación. Y de esa manera también hubo un instante en donde me di cuenta que si yo abría la casa para exponer mi obra nada más, no solo iba a ser aburrido, sino que aparte iba a ser corta la conexión o cortos los puentes. Y entonces a partir de ahí las paredes de lo que era un garage convertido en galería de arte barrial empezó a tener mucha más diversidad en sus muros, porque empezaron a venir artistas de otras ramas del arte visual, grabado, escultura, mucha fotografía digital. Después también hubo fotógrafos que trabajaron de manera análoga, y después de esa manera también vinieron gente más relacionada al diseño. Y también vinieron los chicos y pintaron con sus tizas las paredes, y expusieron también los chicos también, expuso gente grande, cayó algún poeta con sus poesías a repartirlas, y los músicos por supuesto que en el oeste, donde está el agite, es lo que más abunda, o mejor preparados están en colectivos, en bandas, en grupos, en dúos, en tríos, y vino el jazz, vino el rock, vino el reggae, y de esa manera se hizo una visión mucho más integral del arte, no solo música, no solo arte visual, sino todo un poco más mixturado. Quizás lo que menos tuvo la suerte de tener la casa fue el tema de la literatura en presente, pero sí vinieron los chicos de la FLIO y algunos integrantes de la FLIA, que son las ferias del libro independiente y feria del libro autogestionada, que se está dando en distintos lugares del país y otros lugares también, y han pasado por acá por la casa, y de esa manera uno no solo puede intentar ver un cuadro y decir, puta, me puedo comprar un cuadro, me lo puedo llevar a casa por 200 o por 500 o por 600 pesos, sino que también se puede comprar un librito por 5, por 10, por 15 pesos. Y entonces los precios son precios más realistas de lo que es la obra de quien la produce. El panadero vende su pan, el mecánico te arregla el auto, el electricista te vende la bombita de bajo consumo, y el artista produce obra que puede servir para que esté dialogando con un montón de gente desde una pared en algún lugar que yo no veo, pero sé que mi cuadro se fue y que mi cuadro está. Así que yo estoy en ese sentido orgulloso de haber abierto 3 años la casa. Tengo que ser sincero, tengo que decir que cuesta horrores limpiar, abrir, trabajar, recibir y de alguna manera gestionar toda esa situación, haciendo que las partes se vayan conformes, atendiendo a los artistas como los artistas se merecen que los atiendan, porque muchas veces vienen
por dar, y entonces uno tiene que tratar de devolver ese contradón. Uno recibe desde aquí a un montón de artistas que traen su obra y tiene que devolver de la mejor manera posible, con obra, con un plato de comida caliente, con un vaso de una bebida que sea reconfortante, y a veces, si se puede acompañar con un peso, mucho mejor. Un peso que te pueda servir para trasladar tu obra en un flete, un peso que te puede servir para irte del otro lado de la esquina a comerte una pizza tranquilo con tus amigos íntimos. Así que la casa siempre pensó en eso, tratar bien a los artistas, recibirlos entre todos, compartir la obra y finalmente respetar a los vecinos, y entonces todo esto se hace en un horario acorde para que nadie se queje. Así que en 3 años no hubo ninguna queja y ahora estamos por arrancar el 4.º año, cada vez con un perfil más bajo, cada vez comprendiendo que la casa es un pequeño arroyo de agua clara donde hay que nutrirse, donde hay que beber si uno tiene sed, pero que no es un río. Esto sigue siendo y va a seguir siendo un lugar donde se trabaja y se pinta y se trata de producir obra para seguir haciendo ese trabajo de comunicar. Y después, bueno, abrirla para que el juego sea un poco más amplio. Así que eso por ahí es uno de los orgullos más grandes y es algo que voy a continuar de acá. Yo calculo que a un tiempo más, hasta que sea necesario. Por ahí el día de mañana la casa deja de abrirse, pero yo voy a estar trabajando en alguna otra casa que se abra, donde me inviten a mí a colaborar y puedo ser yo el que de pronto vaya a colgar los cuadros a las paredes de otro taller de otro artista. Lo bueno es que en el oeste hay muchísimos artistas, lo bueno es que todo este tipo de relación va generando un entramado, una comprensión entre partes, de que el otro está ahí, que está para ayudar, para resolver preguntas, para dialogar, inclusive para discutir un montón de cuestiones que tienen que ver con la idea, porque la obra artística tiene también un chispazo de libertad, un chispazo de creatividad completamente libre, pero tiene también muchas veces una idea en dónde pararse para de esa manera poder ir para un lado o para el otro. Y a veces cuando nos juntamos con los artistas de acá del barrio, lo que hacemos es cada uno de su lugar discutir, y a partir de esas discusiones se aclaran mucho las ideas, y a partir de las ideas uno está como más claro, y si uno está más claro está más enfocado y sabe para dónde va. Así que así estamos trabajando acá en el oeste de Buenos Aires, así estamos trabajando en este rinconcito de Sudamérica para distintos lugares del mundo. Yo cuando empiezo a pintar a partir de tímidamente en el 2000, había dibujado toda la vida, después hice platería, trabajé mucho tiempo como artesano, y en el 2000-2004 estuve viviendo en un lugar con muy poca luz. Inclusive tenía que poner un par de espejos para tratar de refractar la luz para que entrara al lugar donde vivía, que era más un local que una casa o que un taller. Entonces el factor de la luz fue lo primero que yo empecé a anhelar, lo primero que estaba presente, mejor dicho, estaba ausente y lo necesitaba hacer presente en la obra. Y entonces empecé a pintar grandes soles adentro de mi casa porque la luz solar era lo que más faltaba, y después esos soles, buscando la idea de lo que estaba pasando, empecé a entender que tenía que ver también con miles de soles nocturnos. Entonces muchas veces no solo aparece el sol, sino que aparecen las primeras estrellas, y las estrellas las represento como bolas de luz o como grandes ventanas de donde viene la luz. Y bueno, hay toda una cuestión que si uno se mete en algunas obras está la cosmovisión, está la astronomía, está cierta cuestión de comprenderse como un pequeño grano de arena en un infinito planetario y en un mundo celeste sin límites, y esa angustia que te provoca saber que estás siendo consciente de que el horizonte es inasible, que no lo podés ni siquiera tomar, a mí me genera un motor para crear. Entonces cada vez que me pasa esa angustia, la sublimo en esa especie de mundo cercano donde las estrellas parecen que están siendo tocadas por el personaje central de la obra,
que es el que todos queremos ser. No es el que yo como artista pinto y me represento, sino que es como un alter ego de cualquiera. El cuadro se convierte en un espejo de todo aquel que se enfrente a la obra. Ya no soy yo el que me enfrento nada más a la obra con mi pincel cargando pintura a la obra, sino que por ahí viene alguien de pronto a una edad de 5 años me dice, uy, mirá, Buda, tu personaje se parece al hombre araña, y de pronto hay un personaje colgado de unas estrellas, de pronto viene alguien y me dice, mirá, parece un extraterrestre el personaje que aparece en esa obra tuya, de pronto viene alguien y me dice, che, ¿es hombre o es mujer? Y en realidad no es nada o es todo, y lo que yo siempre quiero representar desde la obra es esa posibilidad donde lo que se cuenta es una historia que me pasa a mí, pero sé que le está pasando al otro. Hace poco estuve en un terremoto en la cordillera de los Andes y pinté entonces una gran esfera como un globo terráqueo que se parte al medio y libera luz como quien libera energía, para poder representar el movimiento que sentí yo en la corteza terrestre. Lo representé como una fisura de luz. Y eso, había un personaje que era yo, pero a la vez vi un montón de gente en calzoncillos en la ciudad de Mendoza, porque a todos les estaba afectando el mismo fenómeno. Lo mismo el tornado que pasó en abril del año pasado, lo pinté porque nos sucedió, a muchos nos pareció alucinante y a otros les pareció tremendo, pero a nadie le pasó desapercibido, y en la obra todos se sienten reflejados. Después hay cosas más personales que me pasan a mí, que tienen que ver con mis experiencias personales, de la gente que yo quiero, o de lo que me está pasando muy internamente, pero a veces se puede interpretar de manera diferente. Lo que para mí es un abrazo estelar de alguien que de pronto está en otro plano abrazando quizás las estrellas, para otro puede ser un viaje de relax o un sueño o otra situación. Así que la obra va contando un montón de historias, hay un montón de simbologías que se repiten, como un escritor que decide usar tal palabra cada tanto para darle cierta fuerza a su novela. Yo voy contando historias separadas, pero que si uno las ve una al lado de la otra, dice, acá pasaba tal cosa, acá estaba pasando tal otra. Y de pronto, si alguien tiene ganas de decir, bueno, yo no me fijo tanto ni en la simbología, ni lo que quiso decir el artista, a mí el color me representa tanto, alucinante. Porque a mí me parece que la paleta es fundamental, es curativa. Hay colores que realmente los uso en determinados estados de ánimo, y hay colores que decido usar conscientemente para tratar de activar otras partes, digamos, de la cabeza o de la parte nerviosa del cuerpo.